Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos comenzado a desarrollar las teorías de la justicia, ¿no? Y veíamos que no es lo mismo el valor de lo justo, es decir, que algo es justo, que desarrollar una teoría de la justicia, que la idea de la justicia razonada. Cuando nosotros analizábamos la temática de la axiología jurídica, nosotros veíamos que hay ciertos valores que se encuentran en una posición superior respecto a otros. Entre estos se encontrará, claro está, la ética y también la justicia. Entonces, en este entendido, nosotros no podemos considerar al valor justicia como una simple, ¿cómo diríamos? Como una perspectiva peculiar del sujeto, sino que debemos procurar razonarla y porque al final se debe buscar un orden ético, ¿no? Y el derecho al menos tiene mucho de influencia, por más que uno sea positivista, ¿no? Por más que uno sea positivista y diga, bueno, eh, la ley es ley más allá de lo justo o injusto, la misma sociedad reconoce que una de las labores de la ley es al final, bueno, aunque sea en su deber ser, buscar la justicia, ¿no? Entonces, nosotros veíamos en nuestra última clase que una de las más grandes vertientes, o bueno, una de las más grandes vertientes del pensamiento jurídico es la del justnaturalismo, ¿no? Y nosotros veíamos algunas características del justnaturalismo, entre las cuales está el hecho de afirmar que existe una naturaleza común a todos los hombres, al menos en el justnaturalismo clásico, ¿no? Y finalmente está la sociabilidad natural. La justicia estaría en los principios del derecho natural. De esta manera nosotros hemos ido desarrollando la perspectiva de Platón. Veíamos cómo para Platón estamos ante, estamos ante el reflejo del alma, ¿no? La sociedad es justa siempre y cuando haya un alma equilibrada. Eso ya a grandes rasgos, ¿no? Pese a que nosotros ya lo hemos estudiado más a profundidad. Hemos analizado también la perspectiva aristotélica y nosotros veíamos que Aristóteles concibe al Estado como un medio para lograr la felicidad y el bien común de las personas, de los ciudadanos que viven en este Estado, ¿no? Entonces, nosotros veíamos que esta es la perspectiva ética también, ¿no? A gran escala. Eh, Analizábamos también la perspectiva de Tomás de Aquino, que tomando en cuenta o estudiando la perspectiva aristotélica, eh, encontraba dos características importantes en la justicia. Una de ellas era la alteridad, ya que la justicia es un valor que se desarrolla en relación a otro. La justicia no es un valor individual, sino es un valor que siempre va a ser social, ¿no? Y en segundo lugar, la justicia tiene una nota fundamental en la igualdad, ¿no? Veíamos también cuando nosotros analizábamos la perspectiva de Tomás de Aquino, cómo es que es concebida la ley natural y que la ley natural sería una forma mediante la cual el ser humano participa con la ley eterna, con la divinidad misma, ¿no? La ley natural, estimados estudiantes, tiene al menos tres tendencias, decíamos, la autoconservación, la perpetuación de la especie y finalmente el conocimiento de las verdades divinas y la vida en sociedad. Entonces, estos aspectos son los que se tienen que regir en la ley humana. Como podemos ver, para el justnaturalismo, entonces, hay aspectos o hay reglas que se encuentran por encima de la ley humana, ¿no? Eh, para Aristóteles, por ejemplo, hablamos de un justo natural y de ese estado que debe buscar la felicidad de los ciudadanos. Para Tomás de Aquino, estamos, bueno, con Tomás de Aquino nosotros hemos podido ver que la ley natural va a regir al hombre, ¿no? Y se va a basar en su racionalidad y libertad.
Y esto va a ser regulado mediante la ley humana, mediante deducciones que uno va a sacar, mediante los modum conclusionis y el modum determinationis del que hemos hablado ya en nuestra anterior clase, ¿no? Y es que al final, con base en estos principios del derecho natural, el hombre saca ciertas reglas o extrae ciertas reglas o deduce ciertas reglas. Y esas reglas son las que van a regir a su sociedad, son las leyes humanas que se van a ir generando y va a establecer mediante su discrecionalidad con el modum determinationis de qué manera va a hacer aplicables esas reglas. Entonces podemos ver que para el justnaturalismo hasta esta parte, es decir, hasta el denominado justnaturalismo teológico, el derecho termina dependiendo de una ley natural, ¿no? La ley natural es la que va a determinar los contenidos de la ley humana. Y esa ley natural, estimados estudiantes, va a ser la justicia, ¿no? Esa ley natural va a ser la que se refiere a estos principios de justicia que nosotros ya hemos analizado. En nuestra última clase nosotros hemos hablado, bueno, en la última parte de nuestra anterior clase nosotros hemos estudiado a los filósofos denominados contractualistas, ¿no? Hemos visto que el hombre en un punto, obviamente esto no es repentino, ¿no? La historia de la humanidad no se genera necesariamente mediante, si bien tiene hitos históricos, no siempre estos hechos surgen de la nada, ¿no? De hecho, no surgen de la nada. Siempre van a tener un camino que se va marcando. Y en la Edad Media, al menos en la última parte de la Edad Media, surgen filósofos, o bueno, se van desarrollando pensamientos de filósofos franciscanos que de a poco van estableciendo que las verdades divinas no se conocen, ¿no? Las verdades divinas no se conocen. En cambio, Tomás de Aquino decía que las verdades divinas sí las podemos conocer y participamos de las verdades divinas eh, mediante esta ley natural, mediante la ley natural. De a poco esto va cambiando y en la edad moderna, con Pfaffendorf, con Hugo Grocio, se va estableciendo un sistema en el cual ya no se requiere de Dios para comprender incluso la justicia, ya no se requiere de Dios para conocer el mundo. Ustedes probablemente en clase de filosofía habrán podido estudiar las diferentes tendencias, las diferentes escuelas que se han ido generando, o bueno, las diferentes corrientes, mejor dicho, entre las cuales está el empirismo, estará el idealismo, estará el racionalismo, estará el materialismo, ¿no? Entonces, ya se concibe al ser humano como alguien que puede conocer por su propia cuenta y mediante su razón, ¿no? Mediante la razón con la que cuenta. De esta manera, nosotros hemos analizado las perspectivas de John Locke y de Thomas Hobbes. John Locke establecía que, bueno, estos contractualistas metodológicamente nos establecen que hay un estado de naturaleza previo, ¿no? A un estado de sociedad o a un estado civil. El estado de naturaleza, estimados estudiantes, no implica que necesariamente haya existido históricamente, sino que es una forma de comparar qué es lo que podría pasar si no existiera el estado, ¿no? Para estos autores se va generando un contrato entre todos los miembros de la sociedad, ¿ya? Y se genera el estado de sociedad o estado civil. El estado de naturaleza, según Hobbes, es un estado de guerra constante, lo bueno y lo malo no existirían, y las virtudes incluso que se dan en ese estado de naturaleza, debido a que el hombre es un ser egoísta, son la astucia o la fuerza. Para Locke, por otro lado, bueno, el estado de naturaleza implicaría que el hombre es bueno, hay un orden de actos y disposición de las propiedades. La propiedad privada ya existe en el estado de naturaleza, y bueno, el momento que alguien ataca a otro, lamentablemente ahí hay ciertas desproporcionalidades, ¿no? Entonces,
son dos perspectivas totalmente diferentes, ¿no? Hobbes nos dice que en el estado de naturaleza existiría una constante inseguridad, ¿no? Una constante inseguridad. Y como hay constante inseguridad porque, bueno, hay guerra constante y lo bueno y lo malo no existen como tal, llega un punto en que los hombres, buscando evitar esa, esa inseguridad, llegan a un contrato, bueno, generan un contrato social que, que otorga poderes al Estado, ¿no? Se confiere el poder a un hombre o asamblea de hombres, reduciéndose las voluntades en una sola, ¿no? Toda la sociedad, todas las personas que forman parte del contrato ceden esas voluntades para que haya una sola voluntad y es el soberano el que va a mantener la paz por el terror que inspira, ¿no? Entonces, ese terror que inspira el Estado es el que bueno, va a, va a terminar por consolidar el contrato social, en primer lugar, y va a determinar también cuáles son las reglas que van a regir en una sociedad, ¿no? Entonces, lo justo, básicamente, si podemos deducirlo del pensamiento de Hobbes, es evitar las inseguridades, evitar ese estado de inseguridad mediante la fuerza y mediante el terror. Para Locke, por otro lado, estamos en un estado de naturaleza en el cual hay disposición de las propiedades, es decir, cada ser humano en cierto punto tiene derechos naturales y llega un punto, nos dice Locke, en el que cuando surge una controversia o cuando surge un problema, la persona que se ve afectada por esto es desproporcional con su obra, con sus acciones, ¿no? Cuando busca hacer justicia, digámoslo así. Entonces surge el Estado, pero ya no como un ente o como una sociedad civil que va a buscar inspirar terror, ¿no? O temor para evitar la inseguridad. No, no, no. Según Locke, el Estado y este Estado civil, este Estado de sociedad, surge de a poco, ¿no? Es un pacto escalonado en el tiempo que busca salvaguardar los bienes. Entonces, el Estado es un Estado protector de esos derechos que ya existían antes. Esa es la diferencia entre estas perspectivas. Y según John Locke, ya existen estos derechos naturales previamente. Una de las más importantes perspectivas, una de las más importantes teorías de la justicia, teoría moral y teoría ética, es la de Immanuel Kant. Immanuel Kant ha cambiado totalmente la forma de analizar la moralidad. Para muchos se trata de un autor naturalista. Desarrolló una corriente muy original que ha tenido una proyección como ningún otro pensamiento en la historia, ya que ha generado un impacto en la filosofía moral. Es una perspectiva muy original que vamos a analizar en este instante. Su filosofía ha llegado al punto que el día de hoy vemos influencia de este autor en las teorías contemporáneas de la justicia. Así, por ejemplo, John Rawls y Jürgen Habermas son filósofos contemporáneos que han tomado en cuenta esto, ¿no? John Rawls ya ha fallecido, pero su pensamiento sí es contemporáneo y es un pensamiento que toma en cuenta la perspectiva de Kant. También obviamente toma algunos aspectos de los contractualistas. Aún siendo contractualista, o sea, Kant sí es contractualista, pero da un paso más adelante en la configuración del sujeto de derechos y lo convierte en una racionalidad autónoma y legisladora. Cada ser humano tiene autonomía, tiene una razón práctica, es decir, cada ser humano tiene la posibilidad de decidir, ¿no? Tiene autonomía para poder manejar sus actos y tomar sus decisiones, para encaminar esa voluntad que él mismo tiene. Y además es legislador, ¿no? Legislador de sí mismo. El sujeto sometido a las leyes somete al Estado a esas leyes racionales. Entonces, Kant reintroduce la moralidad al Estado, ¿no? Nos dice que el sujeto, al basarse en principios racionales,
también va a someter al Estado esas normas racionales. El individuo, nos dice, debe ser libre en el Estado, en este Estado. Y el individuo, por tanto, en primer lugar, debe estar libre de toda coacción. Y en segundo lugar, debe procurar que la razón y no la inclinación biológica sea la que determine sus actos, ¿no? La inclinación biológica o psicológica no debe ser entonces la que trace el sentido de libertad. La que debe trazar el sentido de la libertad es la razón, ¿ya? La razón es la que va a guiar entonces nuestras decisiones. Se evidencia que Kant parte entonces de una concepción moral de la naturaleza humana. El ser humano es un ser moral entonces, ¿ya? Y esa moralidad se da en mérito a esa razón práctica que tenemos, ¿no? Concibe la naturaleza humana desde los deberes que impone la razón práctica. Parte de los principios que fundamentan el ideal de una sociedad moral y no de los derechos. O sea, para Kant, los derechos, digamos que no son lo más importante para determinar la moralidad de una persona. Lo que fundamenta esto, los principios que fundamentan el ideal de una sociedad son morales, ¿ya? Son morales y surgen de la razón del ser humano. Veamos qué es lo que Kant concibe entonces como justo, ¿no? Su pensamiento tiene un carácter deontológico, ya que está ligado a la noción del deber ser, resumido en el imperativo categórico. La conciencia del ser humano obedece a los principios morales básicos, en virtud del deber mismo, y no por inclinación natural u otra motivación. Como decíamos entonces, la conciencia del ser humano obedece a los principios morales básicos en virtud del deber mismo y no por inclinación natural u otra motivación. El ser humano tiene esa posibilidad de deslindarse de las inclinaciones, es decir, de aquellas necesidades biológicas, de aquellas que él llama inclinaciones. La máxima expresión de ese deber que todos nosotros comprendemos y de la conciencia moral es el imperativo categórico. El imperativo categórico nos dice lo siguiente, esta es la regla que rige, ¿no?, al ser humano como una persona, como un ser moral. Obra de tal modo que toda máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Lo justo es actuar entonces conforme a esta máxima. La conciencia no es solo el juez del comportamiento, sino también su legislador. Los principios morales, entonces, estos principios que son nuestro legislador, son autónomos en primer lugar. Derivan de la capacidad autolegisladora de cada ser humano. Cada ser humano se legisla a sí mismo, ¿no? En segundo lugar, son categóricos. Se imponen con independencia de nuestros deseos. Por más que nosotros querramos algo, estos principios van a encontrarse ahí, ¿no? O sea, se van a imponer. Y son universales. Son válidos, nos dice Kant, para todos los seres racionales. Todo ser racional, entonces, va a tener ese deber que le dicta su conciencia. Detrás de esta formulación de la ética del deber, se encuentra también la consideración del ser humano como un fin en sí mismo. Como el ser humano es el legislador, entonces el ser humano es un fin en sí mismo, ¿no? Y al ser el ser humano un fin en sí mismo, es capaz de sujetarse a la legislación racional y universal, por lo que posee un valor absoluto y merece respeto absoluto. El imperativo categórico se fundamenta entonces sobre la concepción de dignidad de la persona humana. Como
como el ser humano es consciente de esto, como el ser humano puede llegar a estos principios válidos para todos los seres racionales, el ser humano puede sujetarse voluntariamente a la legislación racional. Y al hacer esto así, el ser humano posee un valor absoluto, ¿no? Posee un valor absoluto y ahí está la dignidad del ser humano. ¿Qué es lo que opina Kant? O sea, ¿qué es lo que no opina, ¿no? ¿Qué es lo que reflexiona Kant sobre el derecho? El individuo es miembro de la humanidad, entonces, conforme a lo que hemos manifestado, esta comunidad moral, antes que ser sujeto de derechos, el individuo es miembro de esta comunidad moral que puede autolegislarse. Cada uno de nosotros nos legislamos y tenemos principios que pueden llegar a ser universales, porque nuestra conciencia así los llega a establecer. La justicia se ocupa de lo moralmente correcto a la hora de dirimir los conflictos, nos dice, incluso si estos emergen de diferentes concepciones sobre lo que es bueno en la vida. El derecho, nos dice Kant, debe prevalecer sobre las cuestiones morales que hablan de la vida buena, pero debe someterse a la ley moral universal. Entonces, Kant aquí distingue perspectivas morales particulares, digamos, de la ley moral universal. El imperativo categórico, entonces, es el que tiene que estar por encima de la ley, ¿no? El imperativo categórico del que brotan las obligaciones para con uno mismo y para con los demás. Para Kant existe una idea de derecho, fruto de la razón práctica, capaz de regular la sociedad de los hombres libres. El derecho racional, entonces, se va a fundar en tres principios a priori. En primer lugar, la libertad de cada miembro de la sociedad. Nadie puede obligar a otro a ser feliz según su concepto de felicidad. Primer aspecto, ¿no? Que estaría implícito, o bueno, que debería estar en el derecho racional. Segundo principio, la igualdad de cada miembro frente a otro miembro. Cada miembro de la comunidad política tiene poderes coercitivos sobre los demás. Esta coerción está depositada en el orden político y es el orden político el que va a ejercer esta coerción para que puedan cumplirse las disposiciones del derecho. Finalmente, la independencia de cada miembro que es un colegislador. Entonces, el derecho es un fruto, o sea, debería ser un fruto de la razón práctica y regular esa sociedad de hombres libres, al menos con estos tres principios a priori. Kant ha sido fuertemente criticado porque el imperativo categórico, nos dicen sus críticos, no sería el único concepto o el único elemento necesario, tal vez debería ir unido con algo más, ¿no? Porque podría llegarse incluso a ciertos absurdos. Y además, bajo la figura del imperativo categórico, uno podría decir, bueno, para mí esto es lo que debería ser una ley universal y realizar ciertas conductas que no necesariamente resulten en, para otros en conductas éticas, ¿no? Pero, en fin, Kant ha tenido una gran trascendencia en el pensamiento moral y también en su momento ha tenido una trascendencia súper fuerte, digámoslo así, una influencia muy fuerte con su racionalismo, ¿no? Cómo se conoce el mundo, etcétera. Pero nosotros estamos viendo acá cómo concibe Kant la justicia, y esto lo hace desde el imperativo categórico. Otra de las corrientes muy importantes de la justicia es el utilitarismo, ¿no? La concepción utilitarista de la justicia. Esta corriente de pensamiento tiene como precursores a los empiristas británicos. Entre estos están John Locke y David Hume, además de algunos pensadores de la Ilustración francesa, Claude Adrien Helvetius, por ejemplo.
Ya ha sido desarrollada sistemáticamente por Jeremy Bentham, que se encuentra en la foto, en la imagen de nuestra presentación, y complementada por su discípulo John Stuart Mill. Bentham, vamos a empezar entonces con el pensamiento de Jeremy Bentham. Bentham, en su obra Introduction to the Morals and Legislation, plantea el modelo más puro y clásico del utilitarismo, que se sustenta sobre dos presupuestos básicos. El utilitarismo entonces tiene dos presupuestos. En primer lugar, el punto de partida de toda discusión moral, es decir, de todo debate sobre lo bueno y lo malo, tiene que ser empirista y psicologista, nunca racionalista, ¿no? Tiene que basarse entonces la discusión sobre lo bueno y lo malo para Bentham, tiene que basarse en sucesos que puedan ser cognoscibles. Lo bueno en sí no es cognoscible, ¿no? No es cognoscible, nos dice. Lo único que interesa a efectos morales, es decir, ¿cómo podemos concebir lo bueno entonces? Lo único que interesa a efectos morales es lo que pueda ser bueno para alguien, lo útil. Entonces, lo que va a determinar lo bueno es lo útil, porque lo útil sí es algo que podemos percibir, sí es algo que podemos conocer, ¿no? La bondad o maldad de nuestras acciones debe medirse por el grado de bienestar que nos producen. Ese es el segundo presupuesto, ¿no? Lo bueno y lo malo de nuestras acciones se tiene que medir según el bienestar que nos produzca. Para Bentham, placer y dolor son las únicas entidades reales. Ahí está lo psicologista, ¿no? De su perspectiva. El placer y el dolor son entidades reales, empíricamente constatables, es decir, algo que nosotros podemos sentir, que podemos vivirlo. Es la única forma de conocimiento científicamente posible. Entonces, Bentham determina que lo bueno es aquello que proporciona máximo placer o bienestar a una sociedad, ¿no? Y lo malo es lo contrario, lo que causa dolor o privación de placer a las personas, ¿ya? Y bueno, esta va a ser también la concepción de justicia que tienen, ¿no? Lo manifestado por Bentham no implica una incitación al placer fácil e inmediato, es decir, Bentham no está diciendo que el placer, que cualquier placer individual o cualquier placer o cualquier conducta que genere placer a un ser humano, bueno, pueda ser considerada buena y ya, sino que para Bentham se tienen que calcular los efectos de las acciones a medio y largo plazo, de manera que el saldo final arroje más placer que valor, que dolor. Entonces, como podemos ver, Bentham establece que uno, bueno, puede tener un pequeño momento de dolor, pero a costa de tener también mayor placer posteriormente. Para Bentham, entonces, no se trata de cualquier conducta que genere placer, ¿no? Lo que va a ser lo bueno y también lo justo como tal, ¿no? En ocasiones, el sacrificio inmediato será lo correcto en aras de un beneficio futuro, como les decía, que se prevé mayor. Esto se puede llegar a medir cuantitativamente, eso es lo que nos dice Bentham, ¿no? Esto lo medimos entonces según criterios cuantitativos, duración del placer, la intensidad, extensión, probabilidad de obtención. Entonces, estos factores son los que van a determinar también el obrar de las personas, ¿no? Cómo es que debe obrarse. El utilitarismo no pretende alimentar el egoísmo. Eso es lo que al menos no es la intención, ¿no? de estos autores. En realidad pretende corregir el impulso egoísta del hombre, ya que el interés general es la suma de los intereses individuales. Y para el utilitarista, el mejor modo de fomentar el propio interés es promover el interés general, ¿no? Lo bueno entonces es aquello que
que genere, o bueno, que tenga concordancia y que esté acorde al interés general. Es a partir de estos presupuestos que Bentham enuncia el principio de utilidad. El principio de utilidad nos dice que la consecución de la máxima felicidad para el mayor número de personas es lo que constituye principio básico de justicia, la clave de toda la práctica y organización social. La finalidad del autor fue reformar la legislación británica, esto temporalmente y considerando la situación en la cual se ha pensado esto, ¿no? En su momento, porque, bueno, la reforma de la legislación británica establecía, bueno, la legislación británica anteriormente establecía la consolidación de ciertas desigualdades, por lo cual Bentham procura que en realidad se llegue a mayor igualdad y esto se lo hace buscando el mayor beneficio para la mayoría, ¿no? La mayor utilidad para la mayoría. Una vez determinado el fin natural es el mayor bienestar, la razón tiene que ordenar y sancionar lo justo y lo injusto. El principio de utilidad entonces aparece como mucho más realista que otros criterios morales de corte más intelectualista. ¿No ve? Es mucho más realista conforme a lo que una sociedad puede considerar justo, porque la sociedad considera bueno o justo aquello que genera mayor beneficio para la mayoría. Sin embargo, el problema es que también se atenta contra las minorías, y es que ustedes ven acá. Cifrar la felicidad en términos de bienestar material, entonces, resulta apropiado e imparcial ante la condición humana que es sensible al placer y el dolor. Entonces, la perspectiva de Bentham es mucho más realista, ¿no? Mucho más realista y termina siendo, como habíamos dicho, sí, mucho más realista que las perspectivas intelectualistas, como la de Kant, por ejemplo, que hemos analizado, ¿no? Kant se basa en perspectivas netamente racionales y Bentham en, en ciertos sentimientos, digámoslo así, o bueno, ciertos estados psicológicos, en ciertos aspectos materiales que sí podemos vivir. Un segundo principio de naturaleza consecuencialista establece además que la corrección o incorrección de una acción depende de los resultados, ¿no? De la bondad o maldad de sus resultados. Entonces, para la perspectiva de Bentham, se debe buscar la mayor satisfacción para la mayoría. Pero para ver si este resultado es correcto o incorrecto, lo que se analiza es justamente ese resultado, ¿no? El problema, como vamos a ver, es que no hay criterios que nos permitan establecer previamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Vamos a analizar eso en un instante más. Hasta acá entonces hemos podido ver el utilitarismo de Bentham y corresponde ahora a revisar el utilitarismo de John Stuart Mill. John Stuart Mill era discípulo de Jeremy Bentham y fue el más importante continuador de la doctrina utilitarista. Él define su teoría como el credo que acepta como fundamento de la moral la utilidad o el principio de máxima felicidad, el cual sostiene que las acciones son buenas en cuanto tienden a promover la felicidad, malas en cuanto tienden a producir lo opuesto a la felicidad. Por felicidad se entiende el placer y la ausencia de dolor. Por infelicidad, dolor y privación de placer. John Stuart Mill corrige a su maestro en un punto importante. Mientras que para Bentham los placeres son homogéneos y se distinguen cuantitativamente, es decir, todos los placeres son similares y nosotros podemos medirlos, Mill nos dice que no, hay placeres que son cualitativamente distintos, lo cual se traduce en que hay ciertos placeres que son superiores a otros. Los placeres intelectuales y morales, nos dice Mill, son superiores a las formas más físicas de placer y distingue entre la felicidad y la satisfacción. No es lo mismo la felicidad que la satisfacción.
Afirma que la primera, entonces, tiene mayor valor y sería un placer moral más intelectual, digámoslo así. Introduce entonces un valor ajeno al placer, ¿no? Un valor de carácter más intelectual, digámoslo así, que no encajaría en el sumatorio de utilidad, porque el mismo Bentham, como nosotros hemos visto, establece que acá no debería haber necesariamente racionalidad, ¿no? O sea, tiene que basarse más que en preceptos racionales, en hechos que puedan verificarse. Entonces, este planteamiento sí ha tenido mucha aceptación, ¿no? La perspectiva de Mill ha tenido aceptación, sin embargo, ha legitimado un modelo social propio del liberalismo clásico defendido por la burguesía. Si el orden social más justo es aquel que consigue facilitar el mayor bienestar al mayor número de ciudadanos, ese orden será el que facilite en mayor medida la posibilidad de enriquecerse. Es decir, que debe haber libertad en el mercado, ¿no? Porque eso va a permitir que el mayor número de ciudadanos pueda enriquecerse. Entonces, aquí vemos que hay un fundamento, digámoslo así, para un liberalismo clásico. El utilitarismo ha tenido entonces varios desarrollos, entre ellos está el utilitarismo de Moore, George Edward Moore, que tiene una propuesta expuesta en su obra Principia Ética, que consiste en superar el hedonismo de Bentham y Mill, manteniendo la tesis principal del utilitarismo. Según este autor, el placer no es la única experiencia valiosa ni el único componente valioso de la felicidad. Entonces, no es el único fin que se debe perseguir el placer. El fin moralmente correcto sería fomentar todo lo valioso para este autor, con independencia que esto nos haga felices o no. Trata de promover entonces el mayor valor posible propio, que puede ser ajeno, propio o ajeno, ¿no? Humano o de la naturaleza. Entonces hay que promover el mayor valor posible, pero no solo para la humanidad, sino también para la naturaleza. Por ejemplo, la belleza ahí podría estar. Introduce la noción de valor o bondad intrínseca como una propiedad simple e indefinible. En realidad nosotros conoceríamos esta valoración por la intuición, ¿no? Entonces esta teoría es considerada como un utilitarismo ideal. El modo de captar lo valioso pasa por la intuición y no por la inducción a partir de lo sensible, como manifestaba Bentham. Hay ahí un cambio entonces en el utilitarismo. Otro de los desarrollos del utilitarismo es el denominado utilitarismo de preferencia. Entre sus más importantes representantes tiene a John Harsanyi y Peter Singer. Este intensifica más el principio empirista e individualista que ya incluía el utilitarismo inicial, ¿no? Se excluye una naturaleza común a todos los seres humanos, es decir, no todos los seres humanos vamos a buscar lo mismo, no tenemos un único fin, y se alude que hay preferencias individuales de las personas sin ninguna referencia objetiva de acuerdo a la diferente concepción de felicidad que cada cual sostiene. El principio que rige el utilitarismo de preferencia se fundamenta más en un no actuar que en un actuar. El utilitarismo de preferencia se basa en un no actuar de manera tal que mis acciones puedan impedir la satisfacción de las preferencias de otros seres. ¿Ya? Entonces, lo justo, lo ético, iría por ese camino, ¿no? De modo que las personas, aunque esto se extiende un poco más, pero las personas no tendríamos que evitar acciones que impidan la satisfacción de las preferencias de otros seres. Se plantea entonces desde un no hacer, a diferencia del utilitarismo clásico, ¿no?
Que establece que hay que hacer cosas para satisfacción de la mayoría. Parte entonces de respetar los deseos de otros, sin irrumpir su realización, lo que en sí mismo es propender por preservar la felicidad del otro. Singer aduce que es necesario aplicar el principio de igual consideración de los intereses y preferencias sin escepticismo. Es decir, que mis acciones no irrumpan con las preferencias no solo de los animales humanos, sino también de los no humanos, ¿ya? Él da el ejemplo de un ratón, por ejemplo, ¿no? Él nos dice, bueno, un ratón tendrá sus preferencias, inclusive, o sea, tendrá una autonomía, tendrá cierta tendencia a sobrevivir. ¿Por qué? Porque se alimenta, por ejemplo. Y el ser humano tiene otras tendencias, ¿no? Tiene otras tendencias y muy variadas. Entonces también habría ahí que proteger ese interés. Y ese interés no habría esa jerarquía, ¿no? No es que nosotros tendríamos intereses superiores a los otros animales. En realidad, cuando nosotros creemos que tenemos intereses superiores, estamos en un antropocentrismo, ¿no? Un antropocentrismo que incluso le da imparcialidad y falta de objetividad a lo que nosotros creemos que es superior. Esto es muy interesante, ¿no? Y es una línea que incluso puede colaborar al sustento teórico y filosófico de los derechos de los animales. El utilitarismo, entonces, ha demostrado tener razones para su aceptación. Y es que al final es una perspectiva muy realista, como habíamos dicho, ¿no? Entre las razones para su aceptación está, en primer lugar, el carácter reflexivo y ponderado en la conducta individual. Es decir, sí se basa en el ser humano, en esa perspectiva psicologista, en el placer del ser humano, se analiza la conducta individual. En segundo lugar, se racionaliza objetiva e imparcialmente la vida social, ¿no? Es decir, desde la perspectiva de las mayorías. Sin necesariamente, o sea, una mayoría no necesariamente es algo parcial, ¿no? A eso va con esto, es un criterio incluso es un criterio cuantitativo. Es la única teoría responsable que cuenta con consecuencias con vistas al bien general. Analiza las consecuencias. Esa es una perspectiva importante del utilitarismo, ¿no? Toma en cuenta las consecuencias, el análisis de las consecuencias. Aspecto, por ejemplo, que no es tomado en cuenta por Kant. Kant te dice, obra de tal manera que tu obrar pueda ser considerado una ley universal, ¿no? Entonces, pero él no te dice cuáles van a ser las consecuencias, no toma responsabilidad, nos dicen algunos autores, de esas consecuencias. Es una teoría simple, además, la del utilitarismo, como se habrán dado cuenta, ¿no? Sostiene un único principio, tiene una descripción psicológica simple también del ser humano, y finalmente es de aplicación tanto individual como social. Pero también tiene inconvenientes e incongruencias. No es perfecta. ¿Por qué? Porque el principio de utilidad justifica los intereses de la mayoría sobre la minoría. Acaba aceptando la máxima de que el fin justifica los medios, entonces, ¿no? No tiene a priori ninguna consecuencia rechazable. Ese es el problema. Si bien se dedica al análisis de las consecuencias, no te dice qué consecuencias desde antes ya podrían ser consideradas malas, sino después de que las mismas han acontecido. En segundo lugar, la tendencia universal al placer no significa que todo placer sea bueno, ¿no? No todo placer es un fin bueno. La motivación egoísta no puede convertirse en altruista mágicamente, nos dicen, ¿no? No de la sola búsqueda del placer puedes sacar y decir, bueno, lo hacemos por el bien general. Falta ahí cierto razonamiento que nos aclare este aspecto. Finalmente, solo considera auténticos sujetos de derecho a quienes son capaces de sentir placer y dolor, ¿no? Porque para esta perspectiva del utilitarismo, los sujetos que sienten placer y dolor
son los que son aquellos, bueno, gracias a estas personas vamos a determinar cuándo algo es bueno y cuándo es malo, porque tienen que ser personas que determinen qué es lo bueno, ¿no? Mediante el placer que se genere. Entonces se excluye a los que no a los que no podrían medir estos valores, ¿no? Bueno, estos sentimientos de placer y dolor. Por ejemplo, los embriones humanos no estarían dentro de esa mayoría o de esa minoría porque, bueno, sencillamente no pueden sentir placer o dolor. Los enfermos terminales también, ¿no? Que no sienten, que no podrían sentir, o una persona en coma no sería considerada, sería excluida desde esta perspectiva. Entonces, choca con intuiciones morales básicas, este denominado utilitarismo tan interesante que hemos podido revisar. Entre las, y bueno, para ir terminando nuestra clase de hoy, vamos a analizar un poco de la perspectiva de Hegel y finalizar con Marx, ¿no? Hegel es uno de los más grandes representantes del idealismo en la filosofía. Está considerado uno de los más grandes pensadores de la humanidad y ha influenciado en grandes filósofos como Karl Marx, aunque no, Karl Marx no es alguien que ha seguido a cabalidad, ¿no? La perspectiva de Hegel, sino que ha tomado algunos métodos como la dialéctica. Kierkegaard es otro de los filósofos en los que ha influenciado Hegel, y también Jean-Paul Sartre, ¿no? La noción de justicia en Hegel hay que entenderla en el contexto de su pensamiento, de su filosofía, que constituye un sistema en el que todo está incluido y explicado de una forma coherente y relacionada. En su obra La lógica, Hegel nos dice que, bueno, la lógica en sí comprende una tesis, una antítesis y una síntesis. Entonces, el mundo en general sería una síntesis de una dialéctica entre tesis, antítesis y síntesis, ¿ya? Concibe entonces Hegel la realidad como un despliegue dialéctico, es decir, como historia, que como se ha dicho es un proceso que avanza por medio de intensas contradicciones. También todo antecedente previo para el filósofo, como antecedente previo para el filósofo, el hombre solo encuentra su realización dentro del Estado, ¿no? El hombre va a poder evidenciar la justicia, va a poder desarrollarse a plenitud en el Estado. Para Hegel, entonces, el Estado es el lugar donde va a concurrir todo esto, ¿no? El Estado es la realidad y el centro de aspectos concretos, el derecho, el arte, las costumbres, las comodidades, la administración de justicia. El Estado es el fundamento de todos los valores y entre estos valores estará la justicia. Hegel entonces critica la moral kantiana desde que tiene una perspectiva dualista, ¿no? De ser, deber ser, etcétera. Señala que la moral de Kant es formalista y vacía, ¿no? Porque no toma en cuenta las cosas, bueno, la idea como tal que es producto de esa dialéctica que hemos hablado. Las costumbres, nos dice, son el antecedente y fuente de las leyes, de manera que estas últimas, las leyes, expresan las normas que se encuentran implícitas en las costumbres. O sea, que el derecho positivo, nos dice Kelsen, el derecho que emana del Estado, no es una imposición abrupta y arbitraria, no es que el Estado lo haya decidido porque ha querido y ya, sino que esto surge de esa dialéctica de las costumbres, etcétera, y esa expresión entonces del espíritu de un pueblo, como algo reconocido moral y socialmente. Entonces, para Hegel, lo que termine manifestando el Estado termina siendo lo justo. ¿Ya? Termina siendo lo justo porque ahí es donde se concentra, ¿no? Toda esa dialéctica también. Karl Marx, es una perspectiva muy peculiar entonces la que hemos revisado, ¿no? La de Hegel. Que ha sido duramente criticado también por Popper, por ejemplo, que nos establece que la idea de Hegel al final termina siendo algo autoritaria, ¿no? Autoritaria. La justicia en Marx
es diferente, ¿no? O sea, ¿qué es para Marx la justicia? Ustedes ya han debido escuchar alguna vez hablar de Karl Marx. La justicia, nos dice, se refiere a las relaciones jurídicas superestructurales de distribución que están en función al modo de producción existente. En otras palabras, de manera más simple, ¿no? La perspectiva de justicia depende de las relaciones económicas que se dan en determinado tiempo. Dado que los principios de justicia se ven reducidos a principios de distribución, no pueden ser utilizados para evaluar las relaciones de producción en sí mismas. Entonces, como esa justicia es producto de la relación, no puede ser el medio para establecer si algo es bueno o malo. La esclavitud, nos dice, por ejemplo, Marx, no es justa ni injusta desde el punto de vista de la, mejor dicho, no es injusta desde la perspectiva de una sociedad esclavista. La explotación tampoco es injusta según las reglas contractuales propias de la producción mercantil generalizada. Entonces, como pueden ver, para Karl Marx, la justicia va a depender de las clases dominantes, ¿no? En determinado tiempo. Para Marx, la sociedad comunista se situaría más allá de la justicia, ¿no? El comunismo, es decir, ese estado al que se puede llevar, al que se puede, bueno, esa sociedad a la que se puede llegar después de un estado socialista, va más allá de la justicia. El principio de las necesidades que se opone a las equivalencias abstractas del orden mercantil ya no es un principio de justicia distributiva, nos dice. Y es muy interesante lo que nos dice Lleras, ¿no? Marx pensaba sin duda que el capitalismo es injusto. O sea, según él, no, en realidad la justicia es algo que se crea según el tiempo, pero en su perspectiva podemos evidenciar que para Karl Marx el capitalismo es injusto, aunque según él no pensaba que era injusto, ¿no? Es muy interesante entonces también esta perspectiva de Karl Marx y hay que tomarla en consideración. En nuestra siguiente clase nosotros ya vamos a ver las teorías contemporáneas de la justicia, vamos a analizar la perspectiva de John Rawls y vamos a ver también qué es lo que nos dice, por ejemplo, Michael Sandel, ¿no? Un filósofo contemporáneo muy, muy interesante. Hasta acá entonces nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.